¿Sabías que no creer al Evangelio es igual a decir que Dios miente? ¿Qué diferencia hay entre los profetas y el Señor Jesucristo? ¿Hay oportunidad de salvación después de la muerte? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo, el enviado de Dios Padre. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. El que viene de arriba. Nicodemo consideró a Jesús como un colega suyo y lo trató como un igual. Pero el Bautista, el mayor de todos los profetas, sabía que él, ante Jesús, era nadie. El Señor Jesús no está limitado por el horizonte terrenal, es trascendente a toda la raza humana, ocupa una posición de eminencia, poder y dominio más allá de lo meramente mundano. Por todo esto, el Señor es mayor a todos los profetas que Dios ha enviado antes, porque no han venido de arriba como Él. Que viene de arriba significa que viene del cielo, y el Señor Jesús ha estado y está en el cielo, es decir, en el seno del Padre. Aunque Dios está continuamente viniendo a la tierra, Cristo Jesús lo ha hecho como uno de nosotros. Por eso, Él es sobre todos. El Señor Jesucristo ocupa una posición eminente de poder y dominio sobre todos los hombres. El Señor Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo por haberse humillado a favor de los hombres. Y también está por sobre todos los profetas, incluido el Bautista, porque a diferencia del Señor, no pueden comunicar el Espíritu Santo ni están sobre los principados y potestades. Y también está sobre todas las cosas, porque el mundo ha sido hecho por Él. El apóstol Pablo, en Romanos 9:5, claramente indica que Cristo, aunque judío según la carne, es Dios sobre todas las cosas. El que es de la tierra. Esta es una referencia a todos los seres humanos y concretamente a los grandes hombres de Dios a través de la historia humana, especialmente los mencionados hasta el momento: Adán, Moisés y el Bautista. En cuanto a la humanidad en general, el apóstol Juan remarca que el mundo solo puede pensar y hablar cosas terrenas, por cuanto está prisionera por completo de lo terreno. Por eso, antes, el Señor Jesucristo preguntó: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esa frontera terrenal nadie la puede sobrepasar. Por ejemplo, el representativo Nicodemo solo pudo encuadrar al Señor Jesús dentro de sus ideas personales y de su ciencia humana. Es sabido que nuestro lenguaje está limitado al medio ambiente en el que nos movemos. Lo único que amplía nuestro léxico son las experiencias y los conocimientos, que igualmente están limitados a nuestro tiempo y lugar.
esta limitación persiste por más que intentemos que nuestros pensamientos trasciendan la realidad material en la que vivimos. Así pues, ante Jesús, el Bautista aquí declara la incapacidad de las personas para elevarse por sus propias fuerzas y puntualiza la necesidad de la intervención de Dios para sobrepasar los límites que nos ha puesto el pecado. En cuanto a Adán, la Biblia lo contrasta con el Señor Jesús. Adán, aunque es llamado hijo de Dios, es de origen y naturaleza meramente terrestre. Por eso es llamado alma viviente. Pero el Señor Jesús es llamado espíritu vivificante. En cuanto a Moisés, se hace un recordatorio a quienes le veneran tanto que es de la tierra, con todo y lo grandioso que fue su ministerio. El punto de comparación con Cristo es el pacto. El de Moisés es de la tierra, el de Jesús es del cielo. Por tanto, el pacto del Señor Jesús es superior. La voz de Moisés es de la carne, es decir, humana, pero la voz de Jesús es del Espíritu. Moisés era siervo en la casa de Dios, Jesús es hijo sobre su casa. Y en cuanto a Juan el Bautista, fue un hombre enviado de Dios, y el mandamiento del bautismo en agua viene de arriba, pero él también es de la tierra, y por derivación su bautismo no salva, no puede dar vida eterna. El poder de nacer de lo alto solo proviene del Espíritu Santo de Dios. El mismo Juan el Bautista reconoció la superioridad de Cristo el Señor, que su bautismo era tan solo en agua, pero el de Jesús es en el Espíritu, que Él es un amigo y que Jesús es el esposo. Moisés y Juan el Bautista solo fueron voceros de la salvación mesiánica en Jesucristo. Quienes piensen obtener la salvación mediante Moisés se engañan. Ahora bien, ni Adán, ni Moisés, ni el Bautista son de arriba. Sin embargo, nosotros los creyentes viviendo en el Espíritu Santo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por tanto, no somos moradores de la tierra y nos es concedido conocer los misterios de Dios, mientras que a los demás el Señor solo les habla en parábolas, lo que vio y oyó. El Señor Jesús parte de su propia experiencia y da testimonio de lo que ha visto y oído, lo cual implica su preexistencia. El Señor conoce por experiencia, no de oídas. Por eso su revelación es enteramente confiable. Además, el Señor Jesús sigue en permanente contacto con Dios. A pesar de esto, nadie recibe su testimonio. Al decir nadie, se refiere a que la incredulidad es generalizada. Desde el capítulo 3, versículo 11, se enfatiza la repulsa de los judíos por el testimonio de Jesús y que no reciben su testimonio, a pesar de que Él ha venido del cielo. El testimonio cristiano es también un testimonio de primera mano, y el sujeto del ver y el oír de la iglesia es Cristo, y quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Este atestiguó que Dios es veraz. En el original griego dice literalmente, sella. El apóstol Juan usa la figura de la práctica antigua del testigo que con su anillo sobre cera caliente sellaba los documentos para precisar que era testigo del contenido o de su ejecución. Su equivalente actual es la rúbrica o firma. En este sentido, el que cree
el que considera que Jesús dice verdad, con su fe atestigua, declara, ratifica que Dios es veraz, es verdadero, es fiel. Nicodemo y quienes él representa, con su actitud incrédula hacia el Señor Jesús, hacen a Dios un mentiroso. Pero quienes seguimos a Cristo Jesús, ponemos nuestro sello y damos fe de que Dios es veraz. De esta forma, mediante la fe, los creyentes legitimamos el mensaje del Padre testificado por el Señor Jesús. Certificamos que el testimonio de Cristo Jesús es verdadero y que Dios el Padre es quien dice esa verdad. La estrecha relación entre el testimonio de Cristo Jesús y la verdad del Padre está en que el Señor mismo es la palabra y también el mensaje. Por su parte, en el capítulo 6, versículo 27, el Padre acredita a Jesús como su mensajero, digno de crédito. El que Dios envió. La misión del Señor Jesús como enviado del Padre es un concepto fundamental en la cristología. El Señor Jesús es el representante del Padre y es uno con Él. Un principio del sistema jurídico judío dice: el enviado de un hombre es como él mismo. Es decir, el enviado actúa en nombre del que le envía, transmitiendo mensajes y cerrando acuerdos. Pero esa competencia va ligada con la misión, por lo que el enviado no actúa por propia autoridad, sino que está en nombre y representación del que le envía. Por tanto, el rechazo, la humillación o los malos tratos inferidos al enviado constituyen un crimen grave que en casos extremos desencadena una guerra. De esta manera, en Cristo Jesús es el mismo Dios quien sale al encuentro de las personas. Recibir a Cristo es recibir a Dios. Rechazar a Cristo Jesús es rechazar al mismo Dios. El enviado de Dios habla las palabras de Dios. En el original griego literalmente dice: habla los mandamientos de Dios. Aunque Cristo Jesús es la palabra y es el mensaje en sí, el Señor Jesús no se representa a sí mismo, sino que es mensajero de los mandamientos de Dios Padre. Aunque los profetas también fueron enviados de Dios y transmitieron su mensaje de manera fiel, en Jesús esta labor es más aguda por cuanto Él es la palabra encarnada, de tal forma que mensaje y mensajero son la misma cosa. La palabra del Señor Jesús es la palabra de Dios, hasta lo más profundo de su existencia personal. Dios no da el Espíritu por medida. Para el pensamiento judío, si alguien dice que tiene el Espíritu Santo sin medida o sin restricción, está indicando que es más grande que cualquier otra persona. Y por eso rechazan esa idea, porque en la dispensación de la ley solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes participaban de la llenura del Espíritu, aunque no de manera permanente. Y para la época del Señor Jesús, los rabinos enseñaban que el espíritu profético había cesado, pero se activaría para la restauración de Israel. No obstante, muchos no reconocieron que esa restauración llegó en Cristo, y el Señor mismo les indicó que en Él ya estaba otorgándose el Espíritu Santo de manera ilimitada y permanente, no solo para algunos, sino para todos.
Como enviado de Dios, el Señor Jesús habla las palabras de Dios de acuerdo con el encargo recibido, pero de un modo superior a los profetas. Aunque estos recibieron la necesaria dotación del Espíritu, Dios no ha dotado a Cristo Jesús con su Espíritu de manera estándar, sino con poderes absolutos e ilimitados. De esta manera, la autoridad y facultad reveladora de Jesús como enviado y como portavoz de Dios está fundada sobre la base de la dotación y plenitud del Espíritu desbordante sobre él. Las palabras o mandamientos que Jesús habla son espíritu y son vida. Por tanto, el Padre y el Hijo también otorgan este espíritu y vida de forma ilimitada a través de la predicación. La prueba que confirma que Cristo Jesús es enviado de Dios y que habla los mandamientos de Dios es que, a diferencia de Moisés, el Señor con su palabra comunica el Espíritu Santo. Al transmitir el Espíritu Santo por su palabra y en su predicación, el Señor otorga a los creyentes el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, de lo alto, el nacer del Espíritu de Dios. Por tanto, el medio de salvación y de otorgación del Espíritu es la predicación, no el bautismo en agua. Ahora bien, el envío del Espíritu Santo es una obra de la Santísima Trinidad. En el capítulo 14, versículo 26 y 15-26, dice el apóstol Juan que Dios el Padre es quien envía el Espíritu Santo, pero en el capítulo 1, versículo 33 y otros versículos más se afirma que el Señor Jesús es el portador y el dador del Espíritu. El Padre ama al Hijo. Los sinópticos solo mencionan que Cristo Jesús es el Hijo amado, pero el apóstol Juan expresa de manera directa que el Padre le ama. Ese es el motivo por el que Dios ha dotado al Hijo de vastos poderes de revelación y del Espíritu sin medida. Su amor por Él. Él es el amado desde antes de la fundación del mundo. Y todas las cosas las dio en su mano. Los sinópticos hacen esta misma declaración. Dios le ha dado el juzgar, le dio el tener vida en sí mismo, le dio a sus discípulos, le dio poder sobre toda carne, le dio lo que debía decir, le dio su nombre, le dio la gloria y toda potestad. Jesucristo no es un profeta más, es el Hijo único de Dios, no es el más excelente entre iguales, es el Hijo unigénito. Al ser engendrado por Dios, Él es el heredero universal de todo. El que cree, el que no cree. No hay aquí dualismo, no hay vaivén entre dos realidades diferentes, no hay oscilación entre dos situaciones sin control. El apóstol Juan solamente expresa la realidad de cada persona ante Jesucristo. Dos opciones con sus respectivos escenarios y una sola decisión personal. Hay quienes enseñan que solo un rechazo consciente de Cristo y su Evangelio hará que las personas perezcan. Pero olvidan que hemos nacido en pecado, es decir, que todos estamos perdidos por naturaleza. Por tanto, desde el nacimiento todos somos dignos de condenación. El no creer es una confirmación de la ya existente sentencia condenatoria, pero el creer busca anular tal condenación. Si se les predica, es porque están en estado de rebelión, por consiguiente en condenación. Y al no creer, solamente suman la incredulidad al decreto de muerte por el pecado.
mediante contraposición, se presentan las dos opciones mutuamente excluyentes. Tiene vida eterna versus no verá la vida. El que cree ve el cielo abierto y la gloria de Dios. El que no cree no puede siquiera vislumbrar el reino de Dios. Sobre el que cree desciende el Espíritu Santo, y sobre el que no cree viene la ira de Dios. Vida eterna o ira de Dios. Con la errónea apreciación que solo un rechazo consciente de Cristo hará que las personas perezcan, se pretende otra oportunidad tras la muerte. Esta idea supone que debe haber otra oportunidad para todos aquellos que no supieron nada sobre Cristo, que no fueron correctamente evangelizados o que murieron siendo niños. Pero la afirmación bíblica que todos ya nacemos sujetos a la ira de Dios es categórica, tanto para judíos como para gentiles. La frase ira de Dios se refiere al juicio final, el cual se realizará sobre la base de las cosas hechas en vida. Y esto es aplicable también para los que nunca oyeron de Cristo. También es irrefutable que a través de la predicación se nos da la opción de escapar de esa ira, extendiéndose el plazo hasta el día de la muerte, tras la cual el estado de incredulidad o de fe queda fijo definitivamente. No hay más opción tras el día de la muerte. De esta manera, el justo, tras su muerte, entra de inmediato a su estado de felicidad eterna y el pecador a su condición de tormento eterno. Los creyentes, al morir, entran a la presencia de Cristo, y estar con Cristo es también estar en el cielo, en un estado de descanso y de bendición interminable, es decir, a vida eterna. Lucas capítulo 16, del 19 al 31 indica que el rico tras su muerte se halló que estaba en el Hades, es decir, en el infierno, y de manera permanente.